Buenas noches, soy Javier Toñolo, titular de la asignatura de Derecho Internacional Privado y en esta charla quería, en cierta manera, tratar de reflejar algunos temas que estimo importantes en el Derecho Internacional Privado. Naturalmente no voy a ser exhaustivo en los temas por una cuestión de tiempo, pero la idea es que con esta primer charla se lleven una idea puntual de cuál es parte del esqueleto de esta asignatura y asimismo también puedan manejar también la bibliografía que se les recomienda. En primer lugar, quería aclararles, como ustedes ya sabrán, que el derecho internacional privado está dividido en dos partes bien puntuales. La parte general de la asignatura y la parte especial de la asignatura. La parte general normalmente comprende las herramientas fundamentales del derecho internacional privado, lo que ustedes tienen que aprender a manejar para posteriormente solucionar los casos iusprivatistas multinacionales que se van a plantear a lo largo de todo el desarrollo de la parte especial. Esto, en cierta manera, requiere de determinadas destrezas. En primer lugar, la idea que nosotros siempre le preguntamos a los alumnos para tener, digamos, una somera idea, es que si ellos alguna vez han leído el derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado, desde que nosotros fuimos estudiantes de esta asignatura, nos planteó una problemática siempre bastante compleja. La problemática estribaba en el uso de una terminología totalmente diferente que nosotros no habíamos visto hasta el momento a lo largo de toda la carrera, pero además también nos exigía una destreza fundamental. Es tratar, ¿no es cierto?, de traer otra vez sobre la mesa todos los conocimientos de las materias que habíamos rendido a través de los años en la facultad. Y esto también era, digamos, otro problema muy particular, porque el derecho internacional privado lo que hace, sin más ni menos, es traer todas las materias que vimos en la carrera, los derechos civiles, los derechos comerciales, derecho laboral, y colocarlos en un plano diferente, en el plano internacional. Y esto es lo que dota también de una complejidad adicional. En primer lugar, decíamos que la parte general hace a las herramientas esenciales del derecho internacional privado. Lo que nosotros tendremos que preguntarnos es la razón de ser del derecho internacional privado. Y la razón de ser del derecho internacional privado son dos puntos importantes que tenemos que conocer. En primer lugar es la pluralidad jurídica y en segundo lugar es la vocación ecuménica de la persona humana de traspasar la frontera de un Estado, pasar al territorio de otro Estado y generar todo tipo de relaciones, desde negocios hasta matrimonios, hijos, divorcios, insolvencias, en fin. Toda esta problemática es lo que genera el derecho internacional privado. Decimos que en el mundo existe una pluralidad jurídica y esto ya lo han visto a lo largo de toda la carrera. Han visto que el Estado nacional genera un derecho nacional. El Estado entonces genera también relaciones internacionales. El Estado genera tratados internacionales también que tratan de regular materias
comprendidas en nuestra disciplina. O sea, materias que en realidad son de derecho privado, pero en un plano totalmente internacional. Asimismo también, frente al derecho nacional y derecho internacional, existe también un fenómeno importante como es el derecho comunitario. El derecho comunitario existe en determinados espacios del globo, como ser, ¿no es cierto?, en la Unión Europea, que la Unión Europea ha sido vista y es vista fundamentalmente como una fuente importante de generación de derecho comunitario. El derecho comunitario tiene dos características que lo definen y lo hacen diferente a otros sistemas de integración económica regional, que es, en cierta manera, la delegación de soberanía jurisdiccional que hacen los estados en un tribunal y la delegación de soberanía legislativa. Significa que se genera un derecho con tres grandes características. La primera característica es la jerarquía, la segunda característica es el efecto directo en el territorio de los estados, y la tercera característica es la responsabilidad de los estados en el caso de incumplimiento de este derecho. Nosotros en el proceso de integración regional Mercosur debemos aclarar que no tenemos un sistema de derecho comunitario. Tenemos fundamentalmente un sistema de derecho internacional especial, un sistema intergubernamental que difiere en cierta manera del mecanismo de integración europeo. Naturalmente que estos mecanismos también generan normas, generan respuestas a cuestiones de derecho internacional privado. También frente a este sistema de derecho nacional, de derecho internacional, de derecho comunitario, se ha generado un espacio importantísimo que algunos autores han definido como un espacio transnacional, un espacio que, según François Rigaud, uno de los autores que ha desarrollado este concepto, un espacio que los estados han dejado frente a los poderes económicos, a los actores fundamentalmente económicos, comerciantes, que en cierta manera generan sus negocios en un plano internacional. Como dice François Rigaud, acá se ha dado un fenómeno interesantísimo en el sentido de que cuando los estados han respondido con un cierto margen de libertad a la actuación de estos poderes económicos, han ocupado esos espacios, estos comerciantes, y han generado fundamentalmente una regulación tendiente, ¿no es cierto?, a comprender toda la temática que abarcan sus negocios. Fundamentalmente, esta es la ley de la autonomía. La ley de la autonomía, naturalmente, generó desde hace mucho tiempo una costumbre internacional que, pese a no tener naturaleza legislativa, ha tenido, ¿no es cierto?, una vocación importantísima para regular muchas materias, como ser todas las cuestiones bancarias, de todas las cuestiones, ¿no es cierto?, de seguros, todas las cuestiones de reaseguro, las cuestiones relativas también a los contratos de explotación petrolera y fundamentalmente a la contratación internacional, que ha sido un vehículo importantísimo, ¿no es cierto?, para poner en movimiento las mercaderías.
nosotros vemos que este derecho ha tenido, en cierta manera, una importancia vital en estas cuestiones, en la regulación de estas cuestiones. Vemos fundamentalmente, no con cierto pesimismo y angustia, esta observación de Rigaud, que ha sido fundamentalmente por la, digamos, impotencia de los estados nacionales de comprender la complejidad de los negocios y de regularlos en consecuencia. Esto implica, ¿no es cierto?, que frente a este desconocimiento, frente a esta impronta que tienen los negocios internacionales forjados fundamentalmente en la complejidad, los estados han respondido con libertad dentro de ciertos límites, naturalmente, pero ha existido una importante dosis de libertad, de autonomía para las partes, al punto tal que estos negocios de naturaleza consuetudinaria también han sido apoyados por el arbitraje comercial internacional, que es un medio importante para la solución de este tipo de controversia, que naturalmente el arbitraje es lo que hace es deslocalizar de un territorio estatal todo este tipo de controversia, fundamentalmente para tratar de, digamos, elegir las partes una competencia arbitral que se fundamenta en la especialidad que tiene, ¿no es cierto?, por el conocimiento técnico, jurídico, de las costumbres de este tipo de negocios. Entonces, la cuestión cierra tanto en el régimen jurídico como en la jurisdicción arbitral, que va a ser la encargada, digamos, de dar una solución a este tipo de controversias. Este espacio transnacional que denominó Rigaud también tiene una impronta importante, y vamos a ver que existen muchas costumbres que han sido codificadas y aún se han realizado verdaderas convenciones internacionales recopilando estas costumbres. Uno de los primeros ejemplos fundamentales de la especialidad del arbitraje, que es uno de los pilares que fundamenta este espacio, son citados desde hace mucho tiempo por Younger, en el sentido de los tribunales de almirantazgo y jurisdicción marítima inglesa. Estos tribunales han dado por años las reglas que hoy conocemos de la navegación. Y así, digamos, podemos ver jurisdicciones arbitrales importantes, como son las cámaras de comercio internacional, las asociaciones de arbitrajes inglesas, fundamentalmente, o americanas, que contienen un verdadero servicio para los comerciantes en esta materia importante. Esta pluralidad que vemos en el mundo se cierra también con muchos derechos que se denominan confesionales, o sea, que rigen a las personas por profesar determinada religión, como el derecho canónico, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de esta pluralidad jurídica, el derecho internacional privado ahí nace como un instrumento fundamental para tratar de solucionar y reglamentar los casos iusprivatistas multinacionales según el espacio en el que se encuentran localizados. Bien, el nombre de nuestra disciplina, ¿por qué se llama Derecho Internacional Privado? Lo que se ha puesto en duda alguna vez es el carácter internacional de nuestra disciplina, fundamentalmente, ¿por qué?
porque nosotros vemos que una de las principales fuentes del derecho internacional privado es la legislación nacional, de los estados nacionales que legislan esta materia. Entonces, esto ha sido puesto en duda, pero naturalmente que hoy por hoy existe una gran multiplicación de tratados internacionales en la materia que hacen, en cierta manera, que nuestra disciplina tenga una impronta internacional. Naturalmente que esta impronta internacional siempre está dada fundamentalmente, aun cuando el legislador sea el legislador nacional, está dada, decía, por la circunstancia de que el legislador nacional, cuando legisla el derecho internacional privado, lo hace teniendo en cuenta que los casos que contempla son casos especiales, casos que se producen en otro escenario, que no es el escenario interno, y le dan toda la connotación necesaria. El ejemplo, digamos, lo vemos claramente en el Código Civil y Comercial, donde da una impronta importante fundamentalmente a la materia de protección internacional de menores, el tema de la restitución del menor, que obliga a los jueces fundamentalmente a aplicar los convenios internacionales que rigen Argentina en materia de restitución internacional de menores, aún cuando el caso provenga de un Estado que no ha sido parte de esa convención. O sea, la impronta internacional yo creo que está. La impronta internacional es cuando ingresa a nuestro ordenamiento jurídico una determinada cuestión de derecho internacional privado, los jueces ya fundamentalmente deben tener en su conocimiento de que se trata, ¿no es cierto?, de un caso que se produce en otro escenario diferente, que no es el escenario interno. Y es así, ¿no es cierto?, donde tiene la importante impronta internacional, el derecho internacional privado. ¿Por qué privado? Privado fundamentalmente no es porque en el derecho internacional privado los jueces tengan que aplicar exclusivamente el derecho privado. Esto se sostuvo hace muchísimos años, podemos ver, incluso leer en las primeras ediciones de la obra del maestro Golmich, que digamos se fundamentaba en el hecho de que los jueces solamente podían aplicar extraterritorialmente el derecho privado y no el derecho público. Entonces, por esto naturalmente se sostenía que el derecho internacional era internacional privado. Pero bueno, hoy por hoy sabemos que se ha puesto en tela de juicio la distinción entre el derecho público y privado. O sea, hay ramas que tienen elementos de derecho público y del privado, el derecho laboral, el derecho de familia, fundamentalmente tienen una importante impronta también de derecho público, con lo cual hoy por hoy, relativizándose esa diferencia, también teniendo en cuenta dictámenes del Instituto de Derecho Internacional, de Wiesbaden, en el cual, digamos, se sostuvo que nada autoriza, ni en la teoría ni en la práctica, fundamentalmente, a sostener que el derecho internacional privado solamente pueda manejar casos de derecho privado y no aplicar el derecho público si lo tiene que aplicar en un determinado caso. Esto fundamentalmente apuntando, digamos, a convenios internacionales, como es el acuerdo de Bretton Woods, que dio nacimiento al Fondo Monetario Internacional, prevé en sus propias reglas, la regla número 7, prevé la aplicación del derecho público de la moneda que se encuentra implicada en la transacción, con lo cual el derecho público que rige la moneda es bien público
tiene que ser aplicado extraterritorialmente por todos los estados. Esto hoy por hoy deja de ser, digamos, una cuestión como la que se había planteado hace muchísimos años, allá por la década del 30 o del 40 del siglo pasado. La idea fundamentalmente es esta, que privado es, digamos, por los destinatarios. Los destinatarios son las personas físicas o jurídicas, privadas, y el Estado naturalmente siempre y cuando actúe también en esa condición. Vamos ahora a ver el contenido del derecho internacional privado. El contenido del derecho internacional privado son las cuestiones que comprende el derecho internacional privado. Hoy por hoy, nuestro derecho internacional privado comprende dos tipos de cuestiones fundamentales en su contenido: las cuestiones procesales y las cuestiones sustanciales. Las cuestiones procesales fundamentalmente están contenidas en dos tipos de puntos importantes que vemos y necesarios de tratamiento en el derecho internacional privado, que son la jurisdicción internacional y la cooperación. La jurisdicción internacional fundamentalmente es la que determina quién es el juez que va a conocer y decidir en los casos privatistas multinacionales. La cooperación internacional fundamentalmente está dada por una amplia gama de cuestiones procesales internacionales que tienen que ver fundamentalmente con, digamos, la asistencia que brindan los jueces de un estado hacia otro en los procesos que se encuentran ventilándose en un estado y que necesitan en cierta manera de un auxilio para tratar de realizar o medidas de mero trámite, como ser notificaciones, citaciones, emplazamientos, como también medidas cautelares, medidas probatorias, que es necesario en cierta manera producir en el otro estado, y por último, reconocer y ejecutar decisiones en el territorio de otro estado. Este es el grado de cooperación más fuerte que existe. Naturalmente que en estas cuestiones procesales, digamos, se define fundamentalmente cuál es el derecho que va a regir al proceso, que el derecho que va a regir al proceso se resume en una gran norma, que es la lex fori, la ley del juez, ¿no es cierto?, que entiende que lleva adelante ese proceso. Pero también es necesario dentro del derecho procesal internacional contemplar cuestiones importantes como ser el extranjero en el proceso, como ser qué hacemos con el derecho extranjero, cómo se prueba el derecho extranjero, que en cierta manera son cuestiones que hacen, digamos, al proceso en el derecho internacional privado y que tienden fundamentalmente a, digamos, tratar de que el proceso se lleve a cabo en el territorio de un Estado y fundamentalmente la sentencia pueda llegar a hacerse efectiva no solamente en el territorio de ese Estado, sino también en otro territorio jurídico cuando sea necesario hacerlo. Y las cuestiones sustanciales, que fundamentalmente tienen que ver con el régimen jurídico de las instituciones. El régimen jurídico de las instituciones es importante tenerlo en cuenta y es lo que nosotros nos vamos a preguntar constantemente en el derecho internacional privado. Resumiendo estas tres cuestiones: ¿quién es el juez competente? ¿Cuál es el régimen jurídico, digamos, de una institución? Y en tercer lugar, la cooperación internacional, que tiene que ver con estos aspectos procesales. Naturalmente que el derecho internacional privado tiene dos funciones que son importantísimas a mi criterio. La primera es dotar de seguridad jurídica, digamos, a los particulares. El derecho internacional privado, al dotar de seguridad jurídica a los particulares, hace, ¿no es cierto?, que
digamos, los particulares, en cierta medida, que tienen casos privatistas multinacionales, que son parte actora o parte demandada, en algún caso privatista multinacional, puedan tener en cierto momento un panorama importante de estas cuestiones. ¿Quién es el juez competente y cuál es el régimen jurídico para poder prever y calcular las consecuencias fundamentalmente de su actuación? Piensen ustedes que cualquier empresa que quiera ir a montar negocios, cualquier tipo de negocios en el territorio de otro Estado, va a necesitar fundamentalmente conocer cuál es el derecho internacional privado de ese Estado. De hecho, tenemos un ejemplo importantísimo cuando China se abre el comercio mundial. Fundamentalmente se le exigieron dos grandes condiciones, los dos grandes pilares: incorporar a su ordenamiento jurídico la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, y además ratificar fundamentalmente la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Estos fueron los dos puntales, ¿no es cierto?, para tratar, ¿no es cierto?, de ingresar al comercio internacional. La otra función importante es la continuidad de las relaciones en el espacio. El derecho internacional privado, o sea, soluciona un problema, los problemas que genera la diversidad jurídica de derechos privados. Normalmente las diversidades jurídicas hacen que una relación jurídica válida en un Estado pueda llegar a tener algunos inconvenientes en el territorio de otro Estado, algunos problemas en el territorio de otro Estado. Bueno, y el derecho internacional privado lo que trata en cierta manera de hacer es brindar la continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, que es un sistema fundamentalmente que se encarga también de esto. Si nosotros tenemos en cuenta estas dos funciones importantes del derecho internacional privado, debemos pensar de que el derecho internacional privado está tutelando fundamentalmente los intereses de las personas, de los particulares que intervienen fundamentalmente en las relaciones transfronterizas para dotarlas a esa actividad de seguridad jurídica y de continuidad. La idea también es pensar en el objetivo del derecho internacional privado y los principios. El objetivo del derecho internacional privado es realizar las soluciones justas a los casos privatistas multinacionales. Cuando hablamos de realizar, hablamos de efectividad. El principio de efectividad es uno de los grandes principios del derecho internacional privado. De este principio, fundamentalmente, en principio, se va a encargar todo el sistema de cooperación internacional, de reconocimiento y ejecución de decisiones. Esto hace que, digamos, la decisión de un juez de un Estado pueda ser reconocida en el territorio de otro Estado, y para eso es que se plantea la cooperación internacional. Fíjense ustedes que nuestro Código Civil y Comercial establece ineludiblemente el reconocimiento de un principio de que en algunos, hace 10, 15 años, podía ponerse en duda, es decir, si los Estados estaban en obligación de cooperar entre sí en este sentido. Hoy se establece fundamentalmente en el Código Civil y Comercial la obligación de cooperar, un principio importantísimo que cabe destacar en la reforma al Código Civil y Comercial, en el título de Derecho Internacional Privado. Tenemos también el principio de justicia. El principio de justicia en el derecho internacional privado se basa fundamentalmente en dos tipos de justicia. Por un lado está la justicia electiva o la justicia en la elección. La justicia electiva o la justicia en la elección ha sido definida hace muchísimos años por un maestro internacionalista, Karl Levstein, año 1972, en su curso de La Haya, dice que
el derecho internacional privado está obligado a garantizar mínimos estándares de justicia y abstenerse de discriminaciones ilegales. Aquí aparece, según Listen, el principio del contacto mínimo y razonable. Este principio ha asignado a través de los años la justicia en la localización de los casos bioprivatistas multinacionales. Esto, naturalmente, tiene una raíz histórica todavía más profunda, que es la obra de Savigny. La justicia electiva, fundamentalmente, es lo que trata de localizar el caso en el sistema jurídico en el cual ese caso se encuentre más estrechamente conectado, que tenga gravitación suficiente como para localizarse allí en el territorio de ese Estado, nacionalizarse, como decía Savigny, y que sea aplicable el régimen jurídico previsto en ese Estado. Frente a esta justicia electiva, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el método de elección, que también lo vamos a ver en el derecho internacional privado, existe también otro tipo de justicia, que es la justicia material o la justicia sustancial, que alguna vez ha sido puesta en duda si en el derecho internacional privado esta justicia existe. Si solamente existe la justicia electiva, que a mí me gusta definir como una cuestión geográfica, de ver a dónde se localiza el caso, frente a esta justicia sustancial que tiene que ver fundamentalmente con valores esenciales. Y vemos que en el derecho internacional privado esta justicia aparece, y aparece, digamos, en muchas materias que es necesario destacar. La adaptación, por ejemplo, que hoy está el recurso a la adaptación, que hoy está reconocido, ¿no es cierto?, en el artículo 2595 del Código Civil y Comercial, en uno de sus incisos, que fundamentalmente prevé a los jueces esta facultad, ¿no es cierto?, de adaptar dos derechos que a lo mejor concurran para ser aplicables a un caso, o derechos diferentes a distintas situaciones o relaciones jurídicas que tenga que resolver el juez, adaptarlos cuando resulten incompatibles. Y fíjense que en la casuística internacional esto es importantísimo fundamentalmente. Si nosotros pensamos que las reglas de la sucesión en nuestro Código Civil y Comercial mandan a regular los problemas sucesorios por el derecho del último domicilio del causante al momento de la muerte, y el régimen matrimonial de bienes por las convenciones matrimoniales o el derecho del primer domicilio conyugal, en el caso que no haya convenciones que adapten, nos podemos encontrar, digamos, con una gran distorsión al momento de la muerte de uno de los cónyuges. Según el régimen de bienes que tengan en el matrimonio, el cónyuge supérstite puede quedarse con gran parte de los bienes, pero también puede quedarse sin nada. Y esto es fundamentalmente lo que a nosotros nos mueve a realizar el método de la adaptación. Naturalmente que también existen muchos criterios materiales que intervienen muchas veces en la localización de los casos bioprivatistas multinacionales. En materia, por ejemplo, de alimentos, en materia de matrimonio, en materia, digamos, de protección internacional del consumidor. Aquí aparecen, en materia de filiación, aquí aparecen determinadas orientaciones materiales tendientes a favorecer, en cierta manera, a personas que se encuentran necesitadas de protección, como ser el alimentado, como ser en cierta manera el consumidor, como es el trabajador, en el caso del derecho laboral. Esto nos hace, en cierta manera, repensar muchas soluciones de derecho internacional privado y ver también de que existen ciertos emprendimientos, ciertos grandes principios materiales, sustanciales, que orientan la solución de los casos bioprivatistas multinacionales en una concepción de favor a estas personas necesitadas de protección. Estas orientaciones podemos verlas en los artículos 2632, 2634, 2636, 2642.
26-25 del Código Civil y Comercial, que bueno, lo vamos a ver naturalmente en la parte especial de Derecho Internacional Privado. Bien, otro principio fundamental de Derecho Internacional Privado es la armonía internacional de soluciones. Esto, en cierta manera, es un principio que ya viene desde hace mucho tiempo planteado por el universalismo, digamos, que emprendió Savigny, que bueno, se ha mantenido como un principio en el derecho internacional privado, pero sí debemos ser bastante conscientes de que la pluralidad jurídica que hay en el mundo muchas veces hace que este principio no sea del todo efectivo en el derecho internacional privado. Fundamentalmente, si pensamos que hay muchos tratados internacionales que regulan muchas materias, sí, pero bueno, fuera de estos casos de los tratados internacionales, en muchas situaciones este principio no es alcanzable fundamentalmente. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el derecho de familia, donde existe un sistema de multiculturalidad, vemos que, como bien dijo Eric James, acá en estos sistemas de derecho internacional privado no hay un conflicto de leyes, sino hay un conflicto de civilizaciones en realidad. Pero bueno, a este principio de armonía internacional de soluciones nosotros en cierta manera tratamos de seguirlo manteniendo como un principio, no obstante reconocer, digamos, la dificultad. Otro principio importante que hay que rescatar hoy por hoy en este siglo es el principio de continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio. Este principio se encuentra regulado fundamentalmente en muchas materias, como ser, por ejemplo, en materia de capacidad, ahí donde más aparece prácticamente la regulación de este principio en favor de validar determinados actos, validar una letra de cambio, validar un contrato, mantener la capacidad, digamos, de la persona que muda su domicilio de un estado a otro. Esto viene ya del Tratado de Montevideo de 1940, viene como una regla fundamental, y en nuestro Código Civil y Comercial también se encuentra regulado en el artículo 26-16, donde habla de que la capacidad adquirida no se pierde. Esto implica reconocimiento de derechos adquiridos. Las convenciones internacionales también regulan este principio, CIDIP 2, de normas generales de derecho internacional privado. En el artículo 7 regula, ¿no es cierto?, este principio fundamentalmente que obliga a los estados a reconocer situaciones jurídicas creadas en un estado que tengan conexión con todas, que sean válidas de acuerdo a las leyes que tengan conexión al momento del nacimiento en el territorio de otro estado, salvo que sean contrarias al orden público. Esta es una norma importante que apunta también al reconocimiento de muchas instituciones desconocidas que hay en el derecho internacional privado, que vienen de otra dimensión, vienen de otra cultura, como ser la kafala, como ser la dote, en fin. Estas cuestiones hacen que, digamos, el derecho internacional privado tenga que desplegar todos los mecanismos, digamos, para reconocer estas instituciones. De hecho nosotros vemos el esfuerzo del Código Civil y Comercial, que habla de la tutela, curatela y otros institutos de protección. Esto es importante, dejar abierta la cuestión, digamos, de regulación a instituciones desconocidas. En fin, el artículo 25-97 del Código Civil y Comercial también trata de regular este principio de continuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, pero a partir de, digamos, una cláusula de escape, una cláusula de excepción, que significa en cierta manera cuando la norma de conflicto indica un derecho aplicable, que ese derecho aplicable no tiene suficiente conexión con los hechos del caso y hay otro derecho que tiene más conexión, que es además, o sea, sería más próximo y es además previsible, y bajo ese derecho
ha nacido esa situación, este artículo 2597 manda aplicar esta cláusula de excepción, aplicar este derecho. Naturalmente que nosotros no comprendemos por qué, digamos, se produjo esta acumulación en una norma. Esto es una crítica que le hacemos al Código Civil y Comercial, de principios tan diferentes como es proximidad, previsibilidad y derechos adquiridos, en una regla, ¿no es cierto?, que se vuelve compleja y que, de hecho, cuando veamos hechos ilícitos, vamos a ver que esta regla, en cuestiones muy simples, no va a funcionar. En fin, esto en cierta manera es un pantallazo, digamos, de los principios del derecho internacional privado. Naturalmente que en el plano normativo tenemos tres tipos de normas de derecho internacional privado que las vamos a nombrar fundamentalmente y vamos a terminar. La primera norma es la norma de conflicto, fundamentalmente, que se basa en el método de elección, método fundamentalmente localizador, y esta norma fundamentalmente es la norma general del sistema de derecho internacional privado, porque el derecho internacional privado ante todo es localizador. Naturalmente que este método de elección, si bien es neutral, tiene neutralidad, o sea, todos los derechos se encuentran en pie de igualdad, al momento de la aplicación no todos los derechos se encuentran en pie de igualdad. Con lo cual, ahí en ese caso, cuando los jueces lo aplican, tienen que pasar este derecho bajo el filtro de los principios de orden público internacional, que es lo que hace, digamos, que se pierda ese tipo de neutralidad. Pero por otro lado también, esta fiscalización del derecho aplicable tiene mucho que ver, digamos, con el principio de justicia sustancial, justicia sustancial que imprime naturalmente el ordenamiento jurídico fundamental de un Estado para determinadas cuestiones. Bien, esta norma de conflicto naturalmente es problemática, tiene muchas cuestiones que pueden llegar a ver, las cuestiones de calificación que no fueron reguladas por el Código Civil y Comercial, tiene la cuestión previa también, que no ha sido regulada, en fin, los puntos de conexión, que son en cierta manera los elementos que utiliza la norma de conflicto para tratar de elegir y determinar el derecho aplicable, y el fraude a la ley, que es en cierta manera una institución moralizadora del derecho internacional privado, y por último el orden público también, que es un ingrediente importantísimo. Y me olvidaba también de que el derecho extranjero conectado, que se encuentra también dentro del margen de la norma de conflicto, tiene unos cuantos problemas, que es de cantidad, que es el reenvío, y de identificación, que tiene que ver fundamentalmente cómo procedemos cuando los diferentes estados tienen diferentes sistemas de legislación, como es Estados Unidos y Suiza, que son federales, que cada estado regula su derecho privado, y digamos también en el caso, ¿no es cierto?, de que se produzcan cambios legislativos, cómo debe proceder el derecho internacional privado frente a los cambios legislativos producidos en aquel estado. Las normas materiales, fundamentalmente, son normas especiales que utilizan el método de creación. Son en cierta manera normas que tienen una solución directa. Es totalmente diferente el método empleado a las normas de conflicto. ¿Por qué? Porque es una solución ad hoc y especial. Ad hoc significa que no es una solución común, es una solución especial para ese caso y privatista multinacional. Estas normas naturalmente también son individuales, pueden ser creadas por el juez, en el caso de la adaptación, por las partes, en el caso de la autonomía, pueden ser generales también, internas, cuando el legislador toma una postura interna, como es en la Ley de Sociedades, el artículo 118, segunda y tercera parte de la Ley de Sociedades, pero también pueden ser internacionales, previstas en tratados internacionales, como son todas las reglas de
del Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercadería de 1980 y también puede ser consuetudinaria, como es todo ese cúmulo de reglas que rige el comercio internacional, que tiene naturaleza consuetudinaria, que son codificadas en cierta manera por la Cámara de Comercio Internacional y por determinados organismos. Y por último, las normas de policía de derecho internacional privado, que estas son las normas excepcionales del sistema de derecho internacional privado. Nuestro Código Civil y Comercial las determina como normas internacionalmente imperativas y que utilizan el método de autoelección o de exclusión de las otras dos posturas metodológicas. Esto significa que donde hay una norma de policía, la única solución posible es la prevista por el ordenamiento jurídico interno argentino. No hay otra posibilidad. Esto implica domesticar, resistirse, ¿no es cierto?, aplicar un derecho extranjero a esto, naturalmente, por cuestiones esenciales de orden público internacional. Son perentorias, esto significa que no hay posibilidad de evaluación para los jueces. Existiendo una norma de policía, tiene que regular el caso por el derecho interno argentino. Después, en cuanto no se encuentre captado por la norma de policía, comenzarán a jugar las otras dos normas de derecho internacional privado. Son las normas materiales, si es que hay normas materiales para ese caso, y por último las normas generales o las normas de conflicto. Esto en cierta manera es un panorama, digamos que un primer panorama que se trata de dar para los alumnos libres de estos instrumentos fundamentales. Estos instrumentos fundamentales tienen que manejarlos, ¿por qué? Porque a lo largo de toda la parte especial van a comenzar a manejar estas herramientas para solucionar los casos de privatistas multinacionales.